chicos, bienvenidos nuevamente a la cátedra de parasitología. El día de hoy, siguiendo con el temario, vamos a hablar sobre parásitos hemáticos y extraintestinales, cuarta parte. Específicamente hablaremos sobre la fascioliasis. Comenzamos no sin antes presentarme. Soy el estudiante de Medicina Humana Chambie Mamani Michael Frank. Actualmente curso el tercer año de la carrera de Medicina Humana. También soy creador de contenido médico en @capol-for-med. Muy bien, sin más preámbulo, vamos a comenzar. En primer lugar empezaremos hablando sobre la estructura de la fasciola hepática. Seguidamente conoceremos su ciclo de vida, la clínica, el diagnóstico y finalmente el tratamiento. Empezamos hablando sobre la estructura de fasciola hepática. La fasciola hepática, también conocida como alicuya y duela hepática, tiene una medida de 2 a 3 centímetros por un ancho de 1 centímetro. Tiene forma de hoja aplanada de consistencia carnosa. Se colorea de color café claro debido a que estos parásitos se encuentran normalmente en el conducto biliar y junto a la bilis. Es por eso que adopta este color gracias a la pigmentación biliar. De aparato digestivo incompleto, son hermafroditas, es decir, tanto sexo masculino y femenino en un solo parásito. Vitelaria muy desarrollada, ramificada con poro genital, huevos ovalados con opérculo en un extremo y con una medida de 150 micrómetros. Bueno, vamos a hablar a detalle del parásito. Siempre hay que tener en cuenta al hablar de fasciola hepática que al nivel anterior va a existir una ventosa oral y una ventosa ventral. Debemos de conocer eso siempre, hay que tenerlo en cuenta, ya que ambas ventosas se van a unir y van a permitir la adhesión al epitelio biliar, ¿no? También hay que recordar que presenta un intestino ciego, como pueden observar acá, un poro genital, bolsas de Sido, vasos deferentes, ambos, un vaso deferente y otro vaso deferente. Por otro lado, la estructura que está coloreado de verde claro es el ovario. Por otro lado tenemos al conducto bipelino y más abajo podemos observar a los testículos. Muy bien, eso es todo. Vamos a continuar. Ciclo biológico. Ahora sí vamos a hablar de lleno y vamos a conocer el ciclo biológico. Todo comienza cuando existe huevos embrionados, los cuales van a estar en el agua dulce. Estos durante aproximadamente 2 semanas. Recordemos que los huevos, como en esta imagen, presentan un opérculo en un extremo. Este opérculo es como una puerta que básicamente se va a abrir y es por ahí donde van a salir las larvas parasitarias de fasciola. Estos huevos van a liberar un estadio del parásito conocido como el miracidio. El miracidio sale por los huevos circundantes, y tienden a invadir un caracol. El caracol, que en la mayoría de veces es el parasitado, es el caracol del género Limanea. Y este caracol lo vamos a conocer como el huésped intermediario. Sale el miracidio y van en busca del caracol. Esto está sucediendo, recordemos, en un medio de agua dulce. O sea, estamos dentro del agua. Busca el miracidio al caracol y parasita el caracol. Y dentro del caracol, el miracidio no se va a quedar solo en ese estadio. Va a pasar por otros estadios. Como por ejemplo, del miracidio se va a formar el esporoquiste. El esporoquiste madura y forma las redias evolucionan y forman las cercarias. Debemos de recordar que la cercaria, como en esta imagen, es parecido o similar al espermatozoide. Tiene una cola
no bifurcada y presenta un cuerpo o redondeado, como pueden observar en esta imagen. Entonces la cercaria sale del caracol, ¿no? Y van a viajar hasta enquistarse a nivel de la vegetación acuática. La vegetación acuática pueden ser plantas como por ejemplo el berro, que es el característico en este ciclo de vida. Y pues dice, ¿no? Se enquistan en la vegetación acuática, los huéspedes definitivos se van a infectar al ingerir la vegetación contaminada. Se infectan y, mejor dicho, infectan al berro o a otras plantas en el tejido vegetal, y en este punto nos dice la bibliografía que básicamente cuando se va a infectar en la vegetación es difícil, en el tejido mejor dicho, es difícil al lavarlo dejar de, o sea, expulsar los parásitos, ¿no? Entonces por ello que pasa a un segundo estadio cuando ya el hospedero o el huésped definitivo consume el vegetal acuático, ¿no? ¿Y quién va a infectar al huésped definitivo o al hombre? Las metacercarias. Recordemos que las que ingresan son cercarias y las que salen van a ser las metacercarias. Las metacercarias son redondeadas y estas se enquistan o van a ingresar por la vía oral, pasan por todo el tubo digestivo y llegan a nivel del duodeno, donde se enquistan y tienden a penetrar la pared intestinal por la cavidad peritoneal y quieren, su intención básicamente es migrar al parénquima hepático hacia los conductos biliares, donde se va a dar la maduración y se va a convertir en parásito adulto y de nuevo va a producir los huevos. Recordemos que en esa migración va a existir manifestaciones clínicas que más adelante vamos a ver. También recordemos, por otro lado, que los huéspedes definitivos también pueden ser los herbívoros, ¿no? Y bueno, solamente eso, también recordemos que en los seres humanos la maduración de las metacercarias, las que infectan al huésped definitivo o duelas adultas, suele tardar entre 3 a 4 meses y vive entre un aproximado de 13 años. Muy bien, continuamos. Ahora sí hablaremos sobre el cuadro clínico. Todo comienza o existe una forma o fase aguda o invasiva. La fase aguda o invasiva se manifiesta con un síndrome febril, con hepatomegalia dolorosa y aumento de eosinofilia. Recordemos que los eosinófilos aparecen aumentados o existe hipereosinofilia cuando hay reconocimiento del sistema inmunológico de parásitos o en muchos casos de hongos también. Los síntomas característicos son la mialgia, dolor de los músculos, urticaria e ictericia. Urticaria se refiere a picazón o compromiso de la piel, ¿no? Ictericia es el signo clínico donde el paciente, como en este caso, aparece o tiene una coloración amarillenta, ¿no? Por otro lado, también va a existir una fase crónica y obstructiva, la cual se va a dar cuando el parásito se va a establecer y va a ocasionar la enfermedad. El parásito se establece y llega al punto donde debería llegar, es decir, como les indiqué, enquistarse en los conductos biliares. Es ahí donde va a existir, mientras el parásito se va estableciendo, el paciente va a presentar manifestaciones como el dolor hepático acentuado tipo cólico, parecida a la colecistitis, una ictericia y nuevamente eosinofilia. Si nos damos cuenta, casi en todas las fases va a existir la eosinofilia. También va a existir una fase latente. La fase latente se caracteriza por ser asintomática y se da
cuando el parásito migra al conducto biliar. El parásito en este punto, recordemos, está migrando. Acá en la fase crónica ya se ha establecido. Y son conceptos muy distintos que hay que saber reconocer. Por otro lado, va a existir casos graves donde se va a presentar anorexia, pérdida de peso, fiebre persistente, reacciones alérgicas e ictericia. El paciente, cuando recurre a un centro de salud, va a indicar que presenta más o menos como una obstrucción, nos va a decir el paciente, a la altura de la vesícula biliar. Entonces nosotros vamos a hacer un análisis por obstrucción biliar, empiema y abscesos. En este punto también hay que recordar que normalmente la fasciola hepática invade el conducto biliar, el parénquima hepático, ¿no? Pero en muchos casos va a existir una fasciolasis extrahepática, o también conocido como fasciolasis ectópica, que se va a dar fuera de su infestación normal. En este caso, la fasciolasis se va a localizar en tejidos blandos, ¿no? Pero excepto el hígado. Como por ejemplo el más común y el más frecuente es cuando la fasciola va a infectar el tejido subcutáneo de la pared abdominal. Y este se va a manifestar con nódulos dolorosos que van a presentar una medida aproximada de 1 a 6 centímetros. Muy bien, eso es a manera de resumen la manifestación clínica o el cuadro clínico de fasciola. Continuamos con el diagnóstico. Para hablar del diagnóstico hay que recordar que en fasciola o en fasciola hepática van a existir diferentes métodos, los cuales tenemos que combinarlos, estas técnicas, para una mayor eficiencia. Existe, como por ejemplo, la tomografía axial computarizada, que es un método imagenológico, también método serológico como ELISA, la ecografía y también las pruebas hepáticas. El diagnóstico lo vamos a dar por el hallazgo de huevos en bilis o en materias fecales. Acá dice, ¿no? Con lo que les indiqué hace un momento, se hace por la combinación de diferentes técnicas. Vamos a hablar en primer lugar sobre la tomografía axial computarizada. Cuando nosotros tomamos la tomografía, debemos de recordar o debemos de pensar que tenemos que encontrar estas características. Hay que encontrar nódulos que presentan canales tortuosos con engrosamiento de la cápsula hepática y en muchas veces calcificaciones. Si nosotros encontramos estas características, listo, nuestro diagnóstico es infección por fasciola hepática o fascioliasis, ¿no? Otra prueba es la faz 2 ELISA, el cual nos dice que tiene una sensibilidad de 92.4% y una especificidad de 83.6%. Acá hay que recordar que en una investigación en Perú, en niños, en 634 niños, se investigó y se tomó esta prueba y resultó que estos datos, que tienen una sensibilidad del 92.4% y una especificidad de 83.6%. Por otro lado, la ecografía nos va a permitir la muestra de parásitos móviles y el engrosamiento biliar. Las pruebas hepáticas siempre van a estar aumentadas. Comúnmente la que siempre va a estar aumentado es la prueba hepática de aminotransferasa. En el tratamiento vamos a hablar sobre el triclavendazol, artemeter, biotinol y nitazoxanida. El triclavendazol es un derivado de los benzimidazoles, normalmente es de uso veterinario, pero en este caso con una dosis de 10 a 12 miligramos por kilogramo, de 1 a 2 dosis lo podemos utilizar en pacientes, ¿no?
y este va a permitir la eliminación del parásito. Se va a hacer que, digamos, ¿no? El parásito se encuentra en el conducto biliar, recordemos, y va a hacer que este pueda salir y se pueda eliminar, pero en ese proceso el paciente va a presentar una manifestación, y esa manifestación se le conoce como el dolor abdominal agudo. Por otro lado, va a existir casos resistentes. En la mayoría de estos casos resistentes se dan en Perú, en Egipto e Irlanda. En estos casos nosotros hay que administrar Artemeter combinado con un medicamento nuevo que está en proceso de investigación conocido como el 0Z78. Ambos medicamentos se le administra en casos resistentes. Por otro lado, también podemos usar el biotinol en dosis de 30 a 50 miligramos por kilogramo dividida en 3 dosis por 10 a 15 dosis. El biotinol es un medicamento alternativo, ya que el medicamento más efectivo, el más ideal para el tratamiento de fascioliasis es la triclavendazol. Por otro lado, podemos administrar nitazoxanida, que produce el 40% de curación en niños y 60% en adultos. En estas imágenes podemos observar la presentación de cada medicamento, como por ejemplo acá el triclavendazol, por acá el artemeter, por acá el nitazoxanida, y por este lado encontramos al biotinol. Muy bien, esas son las referencias. Siempre hay que considerar este libro, que lo recomiendo: Botero, Parasitosis Humanas, también Matías, Parasitología Médica, Fasciolasis, obviamente del CDC. En el Murray también nos brindan unos datos muy interesantes. Y por acá usé una pequeña revista para la extracción de las imágenes, ¿no? Muy bien, muchas gracias por su atención. Espero que esta clase les haya gustado mucho y les sea de mucha ayuda en su preparación universitaria. Bueno, no terminar sin antes decirles que nos sigan, o si tienen dudas o consultas, lo hagan mediante Instagram, donde nos puedes encontrar como @couple_for_med. También nos vas a encontrar con el mismo arroba en Facebook. Y nada, agradecer también a Harper Academia y a Udox, ya que nos permiten poder enseñar lo poco que nosotros aprendemos también como estudiantes, ¿no? Espero que les haya servido una vez más. Y eso es todo. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima clase.